¿Quién es Clarel de los Santos, que tengo el gusto, me acompaña aquí esta mañana? Es licenciado en Historia, es periodista, hemos tenido el gusto de encontrarnos en estos años en la comunicación. Y mirá qué inmenso honor. Su libro, que todavía no fue presentado, su primera presentación pública es esta mañana, aquí en La Rueda Mareando. Ediciones, elecciones, entre sables y montoneras. Uruguay 1825-1838. Qué tema que eligió, maestro. Sí, es un lindo tema que no había sido tratado nunca. Realmente. Y en la contratapa hay 4 comentarios, que tienen que ver con quienes, evaluaron este trabajo. Es el tribunal que evaluó la tesis. Ana Frega, José Rila, Inés Cuadro y Wilson González. Y los 4 convergen en lo bueno de esta obra. Para ti ha sido una gran distinción. Sí, fue. Me reconfortó muchísimo porque hubo mucho trabajo ahí. ¿Cuánto tiempo? Y más o menos unos 3 años y pico. Uh-huh. Entre que elaboré el proyecto, hice la investigación, después la redacción, casi 4 años prácticamente. Casi 4 años. Sí. La investigación, ¿cómo se segurga en esta historia? ¿Dónde fuiste? ¿Cuáles fueron tus fuentes? Diversos archivos, el Archivo General de la Nación, básicamente. En sus 2 ramas, digamos, el Archivo Histórico, que está en la calle Convención, y el Archivo Judicial, que está allá en la calle San Martín. ¿Y cuántas horas metido? Y no sé, no llevé la cuenta, pero muchísimas, muchas horas, sí. Y bueno, después también el Museo Histórico, Biblioteca Nacional, todos los acervos que tenemos, lo recorrí. ¿Y por qué este tramo de la historia te pareció interesante, te atrapó? Bueno, en realidad, de alguna manera soy más propenso a la historia contemporánea, ¿sí? Más reciente que del siglo XIX, pero a los historiadores en general nos gusta todas las épocas, es decir, uno se mete en cualquier época y le gusta. Y caí en esa época un poco porque en la Facultad de Humanidades enganché en un grupo de investigación que trata sobre el siglo XIX, y eso me llevó a trabajar siglo XIX, y después, justo cuando estaba trabajando, definiendo el tema, se comenzó a hablar. Fue antes de 2016, pero ya se comenzó a hablar de los 180 años de la fundación de los partidos tradicionales. Y me pareció que era un campo, el de las elecciones, donde podía ver un poco el tema de los partidos tradicionales desde un ángulo que normalmente no se vio, porque en general se lo ve por el lado de la guerra civil, de los caudillos y doctores, de la lucha por el poder, pero no en un campo donde necesariamente tienen que estar en contacto con la ciudadanía. Y bueno, y quería ver además cuál era el comportamiento de la ciudadanía, porque lo que sabemos son definiciones ya de hace muchos años atrás, de Pibel de Voto, de Real de Azúa, de otros, pero que lo toca en el tema de las elecciones un poco tangencialmente, porque el tema que trabaja Pibel, por ejemplo, son los partidos políticos, y las elecciones las toca como una parte, pero le quita relevancia. Dice que las elecciones no eran relevantes, que la ciudadanía no creía en ese instrumento, que más bien creía en la acción armada, que era más eficaz, y por lo tanto las elecciones para el Pibel de Voto es un campo donde lo que hay son fraudes, componendas, arreglos de los jueces de paz y las demás autoridades, para de acuerdo al bando al que pertenecen los actores, ¿no? Entonces quería ver si eso era tan así, porque en los últimos años hubo muchos estudios en otras latitudes, en Argentina hay mucho, pero también en otros países de América Latina, y hay historiadores europeos que han tratado el tema, y hemos visto que las elecciones no era eso de que solamente se amañaba fraudes y cosas por el estilo.
sino que las elecciones eran un instrumento nuevo en esa época, que éramos colonia, salimos de la colonia, caímos en la dominación lusitana, luego viene la revolución emancipadora en el año 1825 con el desembarco de los 33, y 2 meses después se convoca a las primeras elecciones que podríamos decir que tienen un rasgo republicano, porque está basada en la convocatoria esa, en una ley aprobada en 1821 en Buenos Aires en el gobierno de Rivadavia, que incorpora principios liberales y republicanos y donde le da participación a la ciudadanía en el acto electoral. Pero eso, acá no teníamos estudiado eso. Es la primera investigación a fondo que se hace sobre eso. ¿Por qué no estaría investigado eso? ¿Por qué no le ha inquietado a nadie esto hasta ahora? Bueno, yo creo que los historiadores nuestros, en el siglo XIX, que ya comienzan a ver algunos historiadores, están todavía muy ligados a las pasiones y a todo lo que significó la lucha entre los dos bandos, y todos pertenecen a uno u otro bando. Y todos estos temas son mirados desde una óptica partidista. En el siglo XX, que comienza a haber historiadores ya más profesionales, digamos, incluso el que más trata este tema, que es Pibel Devoto, lo mira con una óptica nacionalista, partidista, pero además con una óptica como ciudadano del siglo XX, donde las elecciones, si no son como eran en el siglo XX, con todos los instrumentos legales que se fueron adoptando, eran ridículas de alguna manera, ¿no? Y pierden de vista de que las elecciones estas surgen como un instrumento nuevo, en una realidad nueva, y que se hacen de una manera que era la que concibieron en aquel momento. Todavía no se había hecho 70 años de fraudes como para que se reunieran los especialistas electorales de ambos partidos y buscaran la forma de reformar la ley electoral para que no hubiera más fraude, ¿no? En esa época se estaba comenzando. Y, por ejemplo, critican de que haya candidatos únicos en algunos lugares. Pero era la realidad del siglo XIX. En Inglaterra hubieron en 36 circuitos electorales que hay en Inglaterra, estudiados durante 50 años, en el 36% de los circuitos electorales, quiero decir, hubiera un candidato único, y los ingleses nunca se alarmaron por eso, porque era la realidad de la época. Entonces, eso es un aspecto. Pero el otro aspecto que me interesaba era ver la participación de la ciudadanía. Porque normalmente, por ejemplo, el Real de Azúa define que la ciudadanía electoral era escasa, era corta. ¿Y por qué era corta? Porque los derechos constitucionales limitan la ciudadanía, ¿sí? Los analfabetos no podían participar, salvo los que hasta 1840 hasta 1840 podían participar, los que hubieran nacido antes, ¿no? Después ya no. Los soldados de línea no pueden, los peones no pueden, los sirvientes no pueden. Había un montón de gente que no podía. Es decir, toda la base popular de la sociedad no podía participar. Pero era tan así de que solamente los de la élite participaban. Yo también quería estudiar eso. Entonces me metí en padrones de población. Sí. Me metí en los padrones electorales de la época, crucé datos y encontré que no era tan así. Si bien era muy limitado, no era tan así. Incluso encontré que en el padrón de Santa Lucía, por ejemplo, había indios y había negros habilitados para votar. No sé si... ¿Qué dato? Seguro. ¿Qué era lo que reclamaban para que pudieran votar? Que fueran ciudadanos establecidos, que fueran vecinos establecidos. Es decir, no vecinos que deambularan por la campaña, no. Pero sí, si tenía una casa, tenía un trabajo, estaba establecido en un pueblo, podía votar. Mi querida amiga, mi querido amigo, si usted quiere continuar este diálogo, que está bien interesante, por cierto, tiene como 2 posibilidades. Bueno, tiene 3 en realidad. Una es ir a la presentación del libro. Pase bien el dato de vuelta. El lunes a las 19 horas en la sala Maestro Julio Castro de la Biblioteca Nacional va a ser la presentación y van a estar Ana Frega, Nicolás Dufaux
e Inés Cuadro en la presentación. La segunda posibilidad que tiene para continuar este diálogo es ir a cualquier librería. Elecciones entre sables y montoneras, Uruguay 1825-1838. Clarel de los Santos Flores es el autor, tengo el gusto, presenta por primera vez en un medio aquí este libro. Otra opción que tiene, no tengo librería, porque en tal departamento no hay librería, ya Alberto, no existe librería. Los valijeros, porque el libro está en Guzzi, y los valijeros van todos a Guzzi. Exacto. Por allí puede llegar. Clarel, un gusto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo a todos los oyentes de Margueando, que sé que son muchos, y bueno, muchas gracias. estamos a la vuelta.